Sean todos bienvenidos y gracias por sintonizarnos el día de hoy al programa El Saber Educativo. El día de hoy trajimos una serie de invitadas que nos hablarán un poco sobre el tema políticas educativas en América Latina y el Caribe. Nuestra primera invitada es Laura, quien nos mencionará los aspectos que tienen en común las políticas públicas educativas en Colombia con otros países de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por la invitación, pero además muchas gracias por abrir este podcast con una pregunta tan importante. Sí se encuentran muchas cosas en común frente a las políticas públicas colombianas, como también en las políticas públicas que encontramos a nivel latinoamericano y caribeño. Podemos hablar en principio de la agenda educativa post-2015, la cual después de unas grandes discusiones deja una sensación ambigua, ya que encontramos la gran falencia y la frustración de que, aunque hubo algunos avances, no se lograron las metas establecidas por múltiples razones. Quizás hizo falta trabajo hombro a hombro por parte de las grandes masas estatales para responder a las necesidades y al cumplimiento de estas necesidades con recursos que muchas veces son peleados en estos países que suelen ser tan pobres. Bien conocemos de que un país que no tiene una muy buena educación está destinado a quedarse limitado en todas sus áreas, que no puede progresar económicamente y por ende también las personas que habitan en estos países pues se ven limitadas y se ven obstaculizadas a cumplir su proyecto de vida. La pobreza y la desigualdad es creciente no solamente en Colombia, sino también en América Latina y Caribeño, en dificultades en el acceso a la educación y en los bajos resultados educativos en las zonas más pobres de los países. Si bien comparamos zonas rurales con zonas urbanas, pues podemos ver la gran brecha de diferencia que existen, ya que la educación está estandarizada a un nivel totalmente urbano que quizás no responde tampoco a las necesidades que necesitan las zonas rurales. Sin embargo, podemos decir que hay una bomba de tiempo pedagógico para que las personas que rigen los países puedan empezar a trabajar por un orden establecido que pueda responder a las necesidades de hoy. Hay que tener claridad de que no podemos compararnos, de que las necesidades que tienen uno u otro país son totalmente distintas y que aunque quisiéramos aplicar algunos modelos educativos que están funcionando en otros países europeos o de otros continentes, puede ser que en nuestro continente no vaya a funcionar, ya que tenemos múltiples necesidades totalmente inmersas en nuestro territorio y es muy difícil poder aplicar otras que están diseñadas para contextos totalmente distintos a nuestro contexto. Es cierto de que hay elementos y esfuerzos por un cambio educativo, sin embargo, pues se sigue viendo la iniquidad, la pobreza educativa y la falta de recursos a las diferentes áreas educativas para que se pueda progresar en áreas como la ciencia, la investigación, la física y la literatura, la escritura, que realmente podrían surgir la educación en estos países. Por ende, pues creemos de que es indispensable poder reafirmar cuáles son esas nuevas agendas educativas y poder proyectar objetivos claros, pero a la vez. Nuestra segunda invitada es Nicole y nos hablará un poco sobre el impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos en los países de América Latina. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, el neoliberalismo se convierte todo en una mercancía y el desempeño de los seres humanos se juzga por el criterio de la productividad, del éxito, de la eficiencia, pues de la rentabilidad de sus acciones en términos económicos. Digamos que las reformas neoliberales empeoraron aún más los graves problemas de la educación en la región, ya que al disminuir la inversión y minimizar la intervención del Estado en la educación, se pusieron en marcha medidas de agudizar aún más las crisis del sector educativo,
agravando problemas históricos que han enfrentado los sistemas educativos en esa región, como son la poca cobertura educativa y la baja calidad en este sector. Como tercera invitada tenemos a Diana, la cual presentará las diferencias que existen entre los modelos educativos de los países que no han acogido las políticas neoliberales y los que sí lo han hecho. Diferencias de modelos educativos en países neoliberalistas y países no neoliberalistas. En el sistema educativo se considera en países neoliberalistas que se basa en la globalización y ese mercantilismo de la educación como objetivo principal, afectando en ocasiones esa calidad educativa impartida por estas instituciones, convirtiéndolo más en un sistema capitalista que se preocupa más por lo monetario que por lo pedagógico. Más en los países no neoliberalistas se concentra más en planes de estudio donde les interesa esa educación integral, donde sea basada en espacios de aprendizaje diseñados a las necesidades de cada uno de los niños y niñas. En los países neoliberalistas, el objetivo principal es que el estudiante sea capaz de producir, trabajar y competir con sus pares en la sociedad, permitiéndose dar un lugar según su productividad, homogenizando esos patrones de comportamiento en cada uno de ellos. En países no neoliberalistas se preocupan más, como lo decía anteriormente, en la integridad, generando ambientes empáticos, basados en respeto, en tolerancia e incentivando a que los niños y niñas generen nuevas oportunidades a partir de su creatividad e innovación. Mientras que los conocimientos en países neoliberalistas se centran un poco más en las áreas académicas, donde la matemática, la ciencia y el lenguaje son su prioridad para poder competir con sus pares. Mientras que en países que no tienen neoliberalismo, se centran en conseguir que cada uno de los niños y niños generen esos lazos afectivos con sus compañeros y le dan prioridad a áreas como arte, danza, música y otros lenguajes artísticos que le permiten al niño o niña desarrollar su conocimiento. Ya por último, en el acceso, en las instituciones educativas con neoliberalismo están regidas a un acceso limitado de personas o de niños y niñas, aquellas que puedan pagar su educación, mientras que en los países que no tienen neoliberalismo, la educación brindada en muchas ocasiones es gratuita, lo que permite que sea de fácil acceso para toda la población, pero aún así su calidad educativa es muy baja. Y como última invitada tenemos a Alejandra. Ella creará un paralelo entre las ventajas y desventajas del neoliberalismo en el momento de garantizar la calidad, la equidad y la igualdad de la educación en los países que cuentan con un modelo capitalista. Bueno, te comento que las ventajas y desventajas del neoliberalismo en el momento de garantizar la calidad, la equidad y la igualdad de la educación en los países con un modelo económico capitalista se basa en el eficientismo industrial, pues que traslada todo el campo pedagógico a las ciencias humanas y también al concepto económico, porque se vincula, en este caso lo lineal y mecánicamente el sistema educativo, con el sistema productivo, pues subordinado a la educación y también a los intereses de la economía capitalista. Considera la educación como producción de capital humano, como inversión personal y colectiva que debe ser rentable en términos económicos. Los argumentos del Estado colombiano para defender la política educativa neoliberal parten de que su implementación generará aumento en la cobertura, mejorará la calidad y equidad en la educación, donde se ha podido observar que no es así, puesto que el sistema neoliberal consiste en que solo una minoría de la población accede a beneficios. Desde la teoría pues se plantea en este caso una propuesta adecuada, pero llevada a la práctica el modelo ha demostrado que no funciona de manera eficiente ni justa para toda la población, en especial debido a la corrupción. Un ejemplo de ello es la privatización, que se presenta cuando se dan las condiciones para organizar la educación, pues de acuerdo con las lógicas del mercado. La privatización radica en trasladar la función pública al sector privado, pero a largo plazo podría debilitar la educación pública. El libre mercado pues consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda en un mercado libre
de restricciones por parte del Estado, en este caso pues la educación, los manejos de los recursos de la política neoliberal ha formado vínculos con las instituciones educativas que pueda ser prestado por instituciones particulares, donde una vez tirados los recursos no interesa quién los administra, lo único que les... Muchísimas gracias a todas por su intervención. Consideramos que todos sus aportes fueron valiosos. No siendo más, nos despedimos y recuerden, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo.